La absorción y el blanqueamiento de la rodopsina por la luz es el primer paso en la visión mediada por los bastones. Además, este es un receptor que está ligado a una proteína G que responde más a la luz que a las moléculas de neurotransmisor. Cuando los bastones se encuentran en condiciones de oscuridad, el GMP cíclico mantiene parcialmente abiertos los canales de sodio, manteniendo así a los bastones ligeramente despolarizados y un flujo constante de moléculas del neurotransmisor excitador emanando de ellos. Sin embargo, cuando los receptores de la rodopsina son blanqueados por la luz, la cascada de sucesos químicos intracelulares resultantes desactiva el GMP cíclico y al hacerlo cierra los canales de sodio, hiperpolariza los bastones y reduce la liberación de glutamato. La transducción de la luz por parte de los bastones consigue que, en condiciones de oscuridad, las moléculas de rodopsina estén inactivas, el GMP cíclico mantenga abiertos los canales de sodio, y los iones de sodio fluyen hacia el interior de los botones despolarizándolos parcialmente, mientras que en condiciones de baja luz, la luz blanquea las moléculas de rodopsina, y como resultado el GMP cíclico es degradado y los canales de sodio se cierran, y los iones de sodio no pueden entrar en los bastones y como resultado los bastones se hiperpolarizan. En esta imagen podemos observar las vías visuales que va desde la retina hasta la corteza visual. Las señales nerviosas que llegan a la retina viajan a través de los nervios ópticos. Ya en el quiasma óptico, las fibras que proceden de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria para formar los tractos ópticos o cintillas ópticas como también se las conoce. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, y desde allí las fibras genículo-calcarinas se dirigen a través de la radiación óptica hacia la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Recordemos que la corteza visual primaria es responsable del procesamiento de la información visual y se encuentra en el lóbulo occipital en la parte posterior del cerebro. Las ondas sonoras que golpean el oído externo son dirigidas por el conducto auditivo hasta que golpean la membrana timpánica y son convertidas en vibraciones y son transferidas al martillo, el yunque y el estribo. Cuando el estribo vibra, empuja el tejido de la ventana oval y estas vibraciones crean ondas en los conductos llenos de líquido de la cóclea, y la energía de las ondas disipa en el aire del oído media a través de la ventana redonda. A medida que las ondas se mueven a través de la cóclea, empujan sobre las membranas flexibles del conducto coclear y doblan las células ciliadas sensitivas del interior del conducto. Este movimiento hace que las células ciliadas liberen neurotransmisor en las neuronas sensitivas primarias, y este neurotransmisor que se une a las neuronas sensitivas inicia potenciales de acción que envían información codificada sobre el sonido a través del nervio coclear. En esta figura podemos observar las principales vías auditivas. Además, en ellas se ve que las fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral del corti penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral situados en la parte superior del bulbo raquídeo. Ya en este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. En esta estructura, la vía auditiva asciende a través del lemnisco lateral, y parte de las fibras acaban en el núcleo del lemnisco lateral, pero muchas otras se lo saltan y viajan hasta el colículo inferior, donde todas o casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis. A partir de allí, la vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, donde todas las fibras hacen sinapsis. Y finalmente la vía continúa por medio de la radiación auditiva hasta la corteza auditiva, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal. Cuando respondemos ante algún estímulo, se activan diferentes vías dependiendo el receptor que haya recibido el estímulo. Estos pueden ser mecanorreceptores, propios receptores o termorreceptores. La transducción sensorial implica principalmente la conversión de la señal mecánica a impulsos electroiónicos a través del proceso de la mecanotransducción, es decir, el proceso mediante el cual los estímulos se convierten en respuestas celulares como potenciales de acción.
En la figura A podemos observar el sistema de la columna dorsal y lemnisco. Esta es una vía formada por un grupo de 3 neuronas en serie que transmiten la información procedente de los mecanorreceptores y propioceptores hacia la corteza. Consta de fibras nerviosas mielínicas de conducción rápida. Las primeras neuronas tienen sus somas en los ganglios de la raíz dorsal y sus axones ascienden por la médula espinal hasta el bulbo. Allí establece sinapsis sobre las neuronas de segundo orden situadas en los núcleos de las columnas dorsales. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado opuesto, este proceso es llamado decusación, y penetran en el lemnisco medial, que asciende hacia el tálamo, donde el núcleo ventral posterolateral, y aquí hacen sinapsis sobre las neuronas de tercer orden, que proyectan sus axones hacia las áreas somatosensoriales primarias de la corteza cerebral. En la figura B podemos observar el sistema anterolateral o también conocido como espinotalámico. Este transporta información como el dolor, la temperatura o el picor. Contiene principalmente fibras de conducción lenta y se puede subdividir en dos, en vía neoespinotalámica y paleoespinotalámica. La primera tiene los axones de las neuronas de primer orden que establecen sinapsis sobre neuronas de segundo orden. Estas están ubicadas en las asas dorsales de la médula espinal. A partir de aquí se decusan a nivel medular y ascienden por un haz denominado anterolateral. Aquí se proyectan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y ascienden hacia la corteza somatosensorial. En cambio, la vía paleoespinotalámica se caracteriza por ser una vía polisináptica, es decir, que realiza sinapsis en numerosas áreas del bulbo, de la protuberancia y del mesencéfalo, y desde aquí se proyecta hacia el sistema límbico y hacia el núcleo intralaminar del tálamo.